elaborar en la materia teoría general de la prueba consiste en mirar lo que es las etapas de la actividad probatoria. Pero antes de nosotros mirar las etapas de la actividad probatoria, nos parece muy conveniente, tanto a Manuela Vasco Duda como a mi persona, mirar estas definiciones. Por ejemplo, dice, el derecho probatorio es aquella rama del derecho que se ocupa de la fijación, ordenación, evaluación, práctica y verificación de las pruebas. Es decir, le permite al juez, con una convicción de certeza respecto de una causa, para juzgar. Para ello, nosotros vamos a partir del concepto. Este concepto está claramente definido en varios libros, entre los cuales está el siguiente. Es el acto procesal que puede ser simple o compuesto. Simple cuando interviene una sola persona y compuesto cuando intervienen varias personas. Y en ello existen tres etapas en el acto procesal, como son la producción, la asunción por parte del juez y, por último, la valoración o apreciación de la prueba. Listo, entonces por producción entendemos las actuaciones que hacen los sujetos en un proceso para añadir pruebas a este mismo proceso para aclarar los hechos de cómo fueron entonces en este caso. En esta etapa tenemos también una subdivisión. La subdivisión es la siguiente. Puede ser la averiguación, el aseguramiento, la proposición, la ordenación y la práctica. Entonces, en averiguación entendemos lo siguiente. Entendemos que es la recolección de la información para que en el proceso podamos aclarar los hechos de una manera efectiva. También tenemos el aseguramiento, que es evitar que se pierdan o se modifiquen las pruebas que van a estar en el proceso para que no vayan a favorecer a solamente una parte. Podemos poner un ejemplo de este caso que sería como el apoderamiento que se hace del material para que no se vaya a modificar y no vaya entonces a afectar a una de las partes. Tenemos la proposición, que es la solicitud que hacen las partes para incluir los medios probatorios al proceso. Y también tenemos la ordenación, que es cuando ya el juez concede que se tengan estas pruebas y que se incluyan en el proceso. Y por último tenemos la práctica, que son medios más claros, que podrían ser, por ejemplo, un testimonio, una declaración, una verificación de los hechos, etc. En la segunda etapa, que corresponde al desarrollo de la asunción por parte del juez, es demasiado importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que hay dos palabras que en un momento determinado inciden fuertemente en la etapa de la prueba. La primera es la recesión. Esta recesión se entiende como cuando la persona en un momento determinado allega un documento o dice alguna prueba. El juez, como el derecho procesal es objetivo, en ningún momento se puede negar. Simplemente lo que hace es incorporar la prueba al proceso para el cual va a fallar. Pero aquí lo más importante no es la recesión, sino que es la asunción. ¿Qué significa la asunción? Se cumple principalmente con el testimonio, sea oral o escrito, y que el juez, ya ahí sí es diferente a la recesión, acepta examinarlo, cuestionarlo o verificarlo. Y ya con eso pasaríamos lo que es a la tercera etapa. Esta etapa sería el desarrollo de la valoración de la prueba. Esta etapa es muy importante porque entonces lo que hacemos es saber si las pruebas fueron útiles para que el juez tenga credibilidad sobre el proceso. Entonces aquí se divide también en tres, que tenemos sistema, oportunidad y fin. Entonces en el sistema es cuando el juez observa que el cumplimiento de las pruebas haya sido de manera ética. También tenemos una oportunidad, que entonces sería el resultado de todos los hechos que ya las partes le comunicaron al juez y que entonces este afirme cómo va a fallar en una sentencia o puede ser en un auto también. Y tenemos como fin que entonces el juez de manera efectiva
ya entendió cómo fueron los hechos y los logró aclarar. Como conclusión podemos decir que el derecho probatorio es fundamental en el proceso judicial de la rama ejecutiva, ya que su objetivo, como lo hemos afirmado en el transcurso de esta exposición, es garantizarle al juez que su decisión se base en pruebas legítimas, válidas y eficaces, y para lo cual también es necesario, si así lo estima el juez, que se apoye en las otras materias del derecho, ya que en un momento determinado pueden coayudar, soportar o verificar las mismas. Entre estas ramas del derecho que generalmente se utilizan son 5. La primera es el derecho penal. En este derecho penal se analiza si se cumplen las normas que regulan las conductas y sobre todo la dosificación de las penas. La segunda es el derecho laboral. En el derecho laboral se habla del trabajo humano y sobre todo de la regulación laboral. La tercera es el derecho administrativo, que es el que regula la administración pública entre los mismos entes públicos o entre un particular y la administración pública. El cuarto es el derecho comercial, que regula los comerciantes y los actos de comercio. Y por último, que es la materia que nosotros estamos viendo, que es el derecho civil, que regula las personas, la familia, los bienes, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Con todas estas ayudas, en un momento determinado, el juez ya entra a sopesar todo el expediente para valorar la prueba y dar por terminado la etapa.